Hoy en Cara a Cara el análisis de los temas del día. Parece que se va a Carlos Slim después de este sexenio, dice Andrés Manuel López Obrador. La polémica carta de Andrés Manuel al gobierno de España y al Papa para que pidan perdón por los crímenes de la conquista. También hablamos sobre la reforma educativa, que hoy tiene un día clave a nivel nacional. Parece que ahora sí entrará en comisiones. Y más adelante el debate sobre un concepto polémico que se llama la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? ¿Por qué se aprobó a nivel de Senado y también se está discutiendo a nivel Jalisco? Y por supuesto comenzamos con la sección Justicia Abierta para entender la justicia y darle un poco más de transparencia al sistema judicial de nuestro país. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Esto abre la posibilidad de la revisión de nuestra historia, de conocer nuestro pasado. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y no vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. Es un planteamiento que estamos haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. Eduardo González, analista político, profesor del TEC de Monterrey y por supuesto historiador. ¿Cómo estás? Estamos debatiendo mucho de historia estos días. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Pues sí, realmente casi en cada mañanera de Andrés Manuel, pues hay alguna referencia histórica. No hay que olvidar que, bueno, es un área que al presidente le gusta bastante. Ahora, ¿cómo ves este asunto, la carta, la respuesta del rey de España? Mira, a mí me parece que no podemos explicar los procesos históricos a partir de los elementos del presente, pero debemos explicarlos desde el presente. No hay otra manera de explicarlos, no podemos explicarlos desde otro lado, sea cual sea la época que tomemos como referencia, porque finalmente los análisis históricos se realizan desde nuestro presente histórico. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, otro asunto es el reconocimiento que deben hacer los estados, y lo digo en plural, y los gobiernos, de sus pasados históricos y las ofensas cometidas. Es decir, un asunto es que desde esta realidad se piense que lo que sucedió en el pasado pues es responsabilidad de gobiernos actuales, y otra muy diferente es que los gobiernos en el mundo pues sí reconozcan estos procesos históricos incluso dentro de sus propias naciones. Es decir, aquí en nuestro país pues también habría la necesidad de que el gobierno, en este caso el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel, pues pidiera algunas disculpas o por lo menos reconociera pues situaciones que se han presentado en el pasado, pero sin, eso me parece importante, sin esta cuestión de culpabilidad por los hechos sucedidos en épocas anteriores. Me parece que la historia, desde luego, no debe de juzgarla. El papel de la historia no es juzgar, el papel de la historia es explicar. Como historiadores tenemos que explicar los pasados y jamás juzgarlos, no podemos, y menos a la luz de realidades totalmente fuera de contexto de los sucesos. Eso es una cosa, y la otra que no podemos evitar, cualquier análisis que se haga del pasado pues parte del presente de donde se genera. Ahora, tú notas, Eduardo, una demanda de parte de las comunidades indígenas por perdón, porque me parece que hay otras agendas que pueden reivindicar lo que significa el pasado indígena y su inclusión en el Estado mexicano.
que no sé, que me parece que pueden tener mucho más sentido en este momento histórico que estamos viviendo en México, que remontarnos a la conquista y por lo tanto abrir ciertos debates con España, sabiendo aparte que España está en proceso electoral y que hay gran posibilidad de que la derecha nacionalista gobierne en ese país. ¿No consideras que para, digamos, tratar de solventar los agravios contra las comunidades indígenas en este país, mejor habría que recuperar pues tal vez la redacción original de los acuerdos de San Andrés, el artículo 2, que tal vez tendría más sentido que la petición de un perdón por la conquista? Claro, un perdón discursivo pues sirve de muy poco. Yo creo que en todo caso lo que se tiene que hacer es reconocer en la práctica a los pueblos. Sí. ¿Cómo los podemos reconocer? Pues dándoles condiciones de vida dignas en sus comunidades, para que, por principio de cuentas, no tengan que abandonarlas y llegar a vivir en los cinturones de miseria de las grandes ciudades de nuestro país, por un lado. Y por otro, pues realmente hacer carne las disposiciones que se encuentran por todos lados dentro de la Constitución mexicana, en donde pues deberíamos de garantizarles un desarrollo humano y armónico adecuado a todos los pueblos indígenas en México y en el resto del continente americano. Yo creo que la parte discursiva, si solo se queda en eso, pues termina siendo un proceso muy hueco que en muy poco termina por beneficiar a los grupos indígenas. Incluso, no olvidemos que en 1992 ya Juan Pablo II en Santo Domingo, en nombre de la Iglesia Católica, pues ofreció una disculpa y reconoció pues las prácticas de barbarie que se habían llevado a cabo por parte de algunos religiosos durante la época de la conquista en toda América. Es que más allá, y creo que yo comparto contigo, Eduardo, que el reconocimiento del dolor infligido creo que es algo importante en las relaciones internacionales, en la diplomacia, en la concordia entre los estados, reconocer que hay un pasado que no te, digamos, que no te llena de orgullo de tu país, aunque creo que en el caso español la conquista de América es uno de los elementos troncales del nacionalismo español, es el Día de la Hispanidad, el día de la fiesta nacional, pero más allá de eso y del reconocimiento, considero que a veces López Obrador lo que hace es tratar de desviar la atención de distintos temas que estamos discutiendo que son más fundamentales, pero por ejemplo hoy hacía la cuenta por cada columna escrita sobre la reforma educativa, que me costó trabajo encontrarlas y esta semana pasa por comisiones, había 10 sobre AMLO y la historia, AMLO y el revisionismo histórico, AMLO y lo que significa la conquista. Es decir, creo que lo hace consciente de que en el país se va a discutir más una cosa que la otra. Bueno, también esa parte no la podemos negar. Me parece que como político es muy hábil el presidente. Y como comunicador, ¿no? Sí, muy hábil. Sí, también como comunicador, desde luego. Y creo que si nosotros revisamos este tema, como bien mencionas, no solamente vamos a encontrar muchísimas columnas en relación a la historia y el ejercicio político y demás, sino si nos vamos al fin de semana, pues la gran parte de los comentarios y de las columnas tenían que ver con el abucheo. Con el abucheo, sí. De béisbol, y ahora con el asunto de pedirle a España que pida perdón a los pueblos indígenas. Y pues, como bien lo mencionas, por otro lado, la reforma educativa y lo que se está discutiendo y lo que podría aprobarse en términos de modificar la reforma que nos dejó la administración de Peña Nieto, pues prácticamente pasa desapercibido en los medios, que además se supone que estamos sobre el día a día, ahora pues pasa muchísimo más desapercibido por la gente en la banqueta. Es decir, es una cuestión que está muy lejos de la preocupación inmediata de la ciudadanía. Sí, aparte el timing, la coyuntura, la oportunidad tampoco ayudan a que este tipo de apuestas como la carta tengan, y me pone Gustavo Lozano, y creo que tiene razón a través de Twitter, me dice, también es importante el efecto en la política, es gasolina para las elecciones españolas, y eso es cierto, porque también hoy leía la prensa de este país, sobre todo la prensa conservadora, que decía, pues,
esto es un insulto, no se puede tolerar que hagan este tipo de exigencias en México, con algo que sucedió hace 5 siglos. México también tiene un componente español. Entonces, creo que abrir así como de forma poco pensada en términos de lograr algo, este tipo de debates tal vez ayuda más a fortalecer posiciones extremas en otros lados del Atlántico, por ejemplo, ahorita que ellos tienen elecciones y que reivindican mucho el nacionalismo, ¿no? Sí, por eso yo te decía al inicio, Enrique, que me parece que lo mejor que tendrían que hacer es simplemente, y digo simplemente no porque sea algo menor, el reconocer los procesos históricos que dieron origen a las dos naciones en cuestión en este momento, México y España. Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es posiciones ya muy extremas, por un lado pidiendo este perdón, y por otro pues negándolo. Yo creo que en todo caso la carta de Andrés Manuel debió haber solicitado que el gobierno de España reconociera lo sucedido hace 500 años, y que el gobierno de España pues contestara diciendo pues efectivamente reconocemos el proceso de conquista y todas las muertes que generaron y el despojo que generó, ¿verdad? Pero yo creo que hasta ahí debe de quedar. No creo que haya condiciones desde la disciplina histórica para ir un poco más allá. Antes de despedirte, Eduardo, la nota que da Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa, lo escuchamos. Carlos Slim dice adiós al final del sexenio, y al primero que se lo anunció no fue ni siquiera su consejo de administración, sino el presidente de la República. A lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena de expresarlo ahora que lo preguntas. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Esto es importante y creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios. Pues él nace, Carlos Slim, en 1940. Eso quiere decir que en 2024, que se termine el sexenio, va a tener más o menos poco más de 80 años, 84 años. Pero es interesante, Eduardo, que sea el presidente el que haga este anuncio, ¿no? Sí, recordemos que hace más o menos como unos 20 años el ingeniero Slim tuvo problemas serios de salud y se especuló muchísimo sobre el abandono de sus negocios. Yo creo que hoy, a los 79 años, pues es evidente que está pues ya a un tiro de piedra de retirarse. Yo la lectura que hago pues es de este anuncio es una muestra más de las que cotidianamente vemos en nuestro país del presidencialismo en México. Yo creo que seguimos teniendo la figura del presidente anclada en todas las dinámicas políticas, económicas y sociales del país. No importa si perteneces a la clase baja o a la clase más alta, la figura presidencial, y en este momento me parece que es todavía mucho más fuerte de la que habíamos tenido de Cedillo para acá, pues se muestra con este tipo de avisos. Yo creo que el último presidente que tuvo pues este poder y este amor por la figura misma, pues fue Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro. Y desde Carlos Salinas de Gortari no hemos tenido un presidente al que le gustara tanto el presidencialismo, a pesar del discurso de todas las mañaneras. Yo creo que lo que vemos todas las mañaneras es el fortalecimiento de esta figura, y cuando anuncian que el hombre más rico de México le dijo que ya se va de sus negocios, pues yo creo que es un mensaje más, es un guiño más, como lo tenemos todos los días desde todos los espacios de la comunidad mexicana. Oye, pero sí es un síntoma de que se siguen llevando bien, ¿no? Ah, no, por supuesto. Y bueno, hay que le anuncie primero a López Obrador que su mujer, pues, sí, no, te habla de confianza, ¿no? Hay que recordar que desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues uno de los que más dinero le invirtió para el rescate Slim, histórico, precisamente Slim.
Eduardo González, como siempre, gracias. Bueno, nos quedamos sin hablar de desaparecidos, reforma educativa, pero lo de hoy es el asunto de la carta. Gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Vamos a ir al corte y volvemos para hablar de un concepto, no se asuste, así se llama, muerte civil. Es una propuesta que se aprobó en el Senado y que también va a tener una discusión aquí en Jalisco. Te recuerdo que el WhatsApp es 33 18 80 76 41. En España, que recibió bien la carta de López Obrador, una de las voces más importantes de Podemos, acaba de escribir: López Obrador es digno presidente de México, tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Pues también allá se abrió el debate. En el Senado de la República se aprobó la famosa muerte civil el pasado jueves 21 de marzo, también se llama inhabilitación definitiva, permanente o perpetua, para políticos, funcionarios públicos y particulares que cometan actos de corrupción. ¿Qué significa la muerte civil? Se incapacita a una persona física o moral para ejercer un cargo, profesión o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. ¿Qué delitos se contemplan dentro de la inhabilitación permanente? El cohecho, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflictos de intereses, cometer desacatos, y la sanción podría ser activada cuando los casos de corrupción superen el equivalente a 126,000 pesos, que para algunos funcionarios es pues casi un chiste, los 126,000 pesos. Saludo a Lucía Almazán, ella es parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Y al diputado Enrique Velázquez. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, a ver, con ustedes. Tú presentaste esta iniciativa en conjunto con otros diputados. ¿Qué es más o menos la muerte civil? Lo acabas de explicar muy bien. O sea, lo que nosotros pretendemos es inhibir cualquier acto de corrupción en gobierno, pero que tiene que ver también con participación de particulares. Tú sabes que las compras, las licitaciones, los comités de adquisiciones, lo que hace gobierno en adquisiciones, pues tiene que ver con particulares, pero también creo que tenemos que buscar que se cierre el círculo. Siempre se habla de corrupción y se piensa únicamente en el funcionario público, ¿no? Que es el que provoca. El que pide el moche, el que pide, ¿no? Y hay alguien que lo otorga, ¿no? Entonces se trata de cerrar la pinza para que tenga una sanción mucho más fuerte. O sea, la muerte civil le puede recaer a los dos, al corrupto y al corruptor. Así es. Pero es que los dos están en el... No entiendo, nada más para ver la dimensión del asunto. En los dos ángulos, y esto busca que esas personas, sabiendo que son atrapados en este acto, bueno, ya no van a tener ninguna posibilidad de participar en ninguna licitación, de venderle a gobierno, de hacer ninguna obra pública, de no estar en el padrón de proveedores, de inhabilitarlo de por vida. Esa es la inhabilitación perpetua, o la muerte civil que se llama, y el funcionario público jamás volverá a ocupar un cargo público si es atrapado así. En el Senado de la República hablas de 126,000 pesos, aquí nosotros pusimos una como mínimo, o sea, si sobrepasa los 16,500 pesos. Pues bajísimo. Bajísimo. 16,500 pesos. Cualquier acto de corrupción va a ser sancionado de esta manera. Lucía, ¿cómo ves este asunto? Sí, fíjate, a mí primero me gustaría contextualizar que estas figuras ya se utilizan en otros países. Por ejemplo, Perú, desde el 2016 tiene ya esta figura. De hecho, si la revisas, la verdad es que se la trajeron de allá y la aplicaron a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otro lado, también platicarte que en cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos va a pegar a todos. Es una ley general, ¿no? O sea, es decir, se legislara en Jalisco o no se legislara, de cualquier forma la ley general nos pega. Eso por un lado. A nivel federal también se está realizando la reforma del Código Penal Federal, identificando los mismos delitos que aquí en Jalisco. ¿Cómo lo veo? Bueno, esencialmente creo que nos han vendido mucho la idea de una política criminal de endurecimiento de las penas, ¿no? Que en realidad, si vemos la incidencia delictiva, ¿no? La verdad es que poco de nada ha servido, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, tenemos delitos con 70 años de prisión aquí en Jalisco. Bueno, acaban de pasar lo de los policías. Por ejemplo, exacto, a eso quiero llegar. Por ejemplo, sí. Feminicidio. Y sin embargo, la incidencia delictiva en feminicidio va al alza,
¿no? Es decir, lo que yo siempre he querido establecer es que digamos, el que va a cometer un delito, el delincuente, no va primero y checa el Código Penal, ¿no? Y dice, ay, hasta 70 años de prisión ¿no? Pero sí piensa qué porcentaje de probabilidad hay de que me agarren. Por otro lado, exacto, por otro lado, tenemos en México, en Jalisco, ¿no? Esta fórmula de corrupción-impunidad. Entonces, si se endurecen las penas y si todo lo que se tenga que hacer respecto al endurecimiento justo eso de las penas, finalmente existe impunidad. Recordemos que solamente 3 de 100 delitos se castigan, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me impacta a mí como persona que estoy dispuesta a cometer un hecho de corrupción? Pues que se endurezca la pena, que se establezca la inhabilitación de manera definitiva o inclusive temporal. Si finalmente el hecho de que me vayan a castigar, bueno, está muy lejano de la realidad. Ahora, tengo entendido que son 2 procesos distintos. La inhabilitación no necesariamente tiene que ver con medidas penales, sino más bien con responsabilidades políticas o administrativas de los funcionarios. Sí. O sea, es decir, si hay un caso de corrupción, no sé, moches por 5 o 6 millones de pesos, al funcionario y a quien ofreció ese moche lo pueden inhabilitar de por vida, está relacionado con el sector público, pero también puede abrirse una carpeta de investigación penal. La corrupción, por ejemplo, en el caso de que alguien dé las bases de una licitación pública, por ejemplo, no amerita cárcel, pero sí una sanción administrativa. Y esta sanción también puede ir aparejada de la inhabilitación. O sea, una vez que... O sea, son 2 vías distintas. Sí, son 2 vías. O sea, porque me decía mucha gente cuando empecé la semana pasada a discutir este tema, no, pues es que los quieren inhabilitar en lugar de meterlos a la cárcel. No. A los corruptos. No, el que su sanción amerite una pena corporal, se va a ir a la cárcel y si sale, no va a poder tener un cargo público. Esa es una vía. Y la otra es también con sanciones administrativas, porque eso puede quedar a veces impune. Una sanción administrativa nada más te corro, pero tal vez en otra administración los vuelven a contratar. Lo que nosotros creemos es que es muy importante que la sanción de que esa persona no pueda ocupar un cargo porque ya perdió la confianza de la ciudadanía, porque ya los traicionó, porque ya no utilizó bien los recursos públicos. Y eso lo debe llevar a no ocupar un cargo público. Ahora, Lucía, a menos de que cambiemos la Constitución y que cambiemos algunas leyes, tengo entendido que en México creemos en la reinserción. Así es. O sea, creemos en que la gente que comete un delito o que comete una falta administrativa, que comete cualquier cosa, tiene derecho, por supuesto, a cumplir con la sanción, pero después a reinsertarse. Así es. Una inhabilitación permanente, perpetua, una muerte civil, va en contra de la reinserción, va en contra del principio de reinserción social. Así es, precisamente es, digamos, como uno de los grandes temas que tendrá que considerar el legislador, ¿no? El obstáculo que presenta es la inhabilitación definitiva, que no le da posibilidad a la persona que cometió el hecho de corrupción. 16,500 pesos, digo, no es que sea poquito, es pero menor, es una cantidad, ¿no? Es pequeña, como tú decías, comparada a nivel federal, que son 126,000 pesos. Que la verdad es que pasa lo mismo que con el robo. Robo es robo, ¿no? Es decir, el acto de corrupción, el hecho de corrupción es hecho de corrupción. Pero efectivamente inhibe pues el acceso a la reinserción. Entonces sí estaríamos de alguna manera, digamos, vulnerando esa posibilidad para la persona que cometió el hecho de corrupción. ¿Y por qué no, diputado, que haya una revisión? Es decir, en muchos países se ha apostado por que exista incluso cadena perpetua, pero revisable. Es decir, que tal vez a los 15 o 20 años haya alguien, un juez, no sé, un equipo o un comité interdisciplinario que diga, a ver, este funcionario es cierto que cayó en un caso de corrupción hace 10 años, tuvo estas características, pero hemos visto su desarrollo, tiene una vida, está integrado y que se pueda revisar, porque esto de ya nunca vas a poder, está también violando derechos políticos de las personas. No se le está quitando el derecho al trabajo, puede trabajar. Bueno, pero una parte sí. En el asunto es el del gobierno, en el servicio público, y es un asunto de pérdida de confianza. Entonces, me parece que debemos de generar, por lo menos en la apuesta que estamos haciendo los 4 diputados que presentamos la iniciativa, la estamos haciendo en el sentido de que sí sea un elemento disuasivo, o sea, que evite que las personas arriesguen su chamba, arriesguen su vida. Pero también puede ser una sanción administrativa. Una persona, no lo vas a decir porque alguien lo señala e inmediatamente lo sanciona. No, tiene que haber una sentencia en juez. No, yo entiendo. Pero a ver, sabemos lo corrupto que es el sistema, diputado. Entonces, si mañana yo tengo un disidente político que está en el Congreso, me cae mal,
porque le pone trabas a mis propuestas, le inicio un procedimiento por 100,000 pesos, tengo un juez corrupto que se presta a dar una declaración, y en eso te inhabilitaron de por vida y te sacaron de la vida política de por vida. No es cosa menor. A mí me parece muy bien el asunto de la revisión, y lo hemos discutido en el asunto. Hablar de perpetuidad o algo para toda la vida me parece que es un tema que vamos a discutir, que tenemos que discutir en el Congreso. Se debe poner algunos años. Pero ¿cuántos años son necesarios para que la ciudadanía pueda tener la confianza de que esa persona que ya traicionó una, dos o varias veces? Pues que se discuta. Yo creo que hay especialistas, Lucía, en reinserción social. Acabamos de presentar la iniciativa nosotros precisamente con la intención de que se discuta. Pero a nivel nacional ya quedó como un asunto así. Sí. Y a mí, por más que estoy de acuerdo en la inhabilitación como una forma de responsabilidad política y administrativa, sí creo que de por vida puede haber casos de injusticia desde mi punto de vista, Lucía. Sí, creo que aquí tendríamos que analizar 3 puntos. La primera es que de hecho la inhabilitación ya estaba considerada, por lo pronto en el Código Penal en algunos delitos, ¿no? Hasta 10 años. Hay que considerar aunque es muy poco también, transparente, Enrique, cómo se llega a los años. Exacto, así es. Ese es por un año. En el caso de Vega Pámanes lo vimos, ¿no? Así es. Sí tendrían entonces que verificar si efectivamente es digamos, factible la medida, ¿no? Porque se considera ya definitiva, ese por un lado. Por el otro también, digo, yo he sido servidor público y a lo mejor es lo único que sabes hacer en la vida, ser servidor público, ¿no? O sea, no sabes hacer otra cosa más que formar parte de una institución. Exacto. Y le caías mal a tu jefe te inició un procedimiento, un juez corrupto. Y entonces ahora, ¿dónde vas a encontrar chamba? Porque inclusive quiero decirte que hay algunas empresas que si fuiste servidor público, solo por ese hecho no te contratan, ¿no? Particularmente los policías. Y un tercer tema de análisis tendría que ser que qué bueno que se legisla esta parte. Sin embargo, yo creo que sí tendríamos que ir más allá solamente de la legislación. Sí. Es decir, atender exclusivamente los mecanismos que permiten el acceso a la corrupción, es decir, empezar a deshabilitarlos, que es el discurso que yo he traído estos últimos días para que la ciudadanía comprenda que la idea no es meter a la cárcel a personas, porque va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Esa es la parte de sed de venganza que tenemos todos. Y hablando de la reinserción social, también sabemos que tenemos una grave problemática en la reinserción social, Enrique. Es decir, no hay, por lo menos en Jalisco no hay reinserción social. Nadie lo quiere ver, ¿eh? No. O sea, nadie lo quiere ver. Ha sido un tema descuidado. Pues son malos que están ahí Exacto. en el bote. Ha sido un tema descuidado, ¿no? Entonces te digo, yo creo que tendríamos que analizarlo de manera muy integral, la parte de la severidad de las penas. Voy al corte y regresamos para seguir platicando de este y más temas. Te recuerdo, están llegando muchos mensajes. El WhatsApp es 3318 80 76 41. De la mañana con 39 minutos. Se nos está yendo rapidísimo esta emisión de Cara a Cara. Quedamos, Enrique Velázquez, sobre el asunto de las contraindicaciones de la muerte civil. Una era la reinserción, claro. Es decir, si en la Constitución en México garantiza la reinserción o aspira a la reinserción, y la otra si puede ser utilizado contra disidentes políticos en un contexto en donde sabemos que la justicia está severamente cuestionada. Bueno, ¿no? son dos asuntos distintos. Mira, primero debemos de entender que el tema de la corrupción es el tema más complicado, el tema más fuerte, que todos los gobiernos están hablando todos los días, pero se hace poco para eso. Entonces estamos planteando medidas drásticas, ¿no? Que deben de ser con la intención de inhabilitar a todas esas personas que entienden que el servicio público es su frase de toda la vida de los gobiernos priistas, del que no tranza no avanza, ¿no? Eso se tiene que acabar. El pensar que en los espacios públicos hay gobiernos que roban y dejan robar. Eso es, pero ¿tú crees en la reinserción? O sea, ¿tú crees que un diputado, un regidor que pudo haber caído en un caso de corrupción superior a los 16,000 pesos puede en 5, 6, 7 años decir, me equivoqué, y volver al servicio público y hacerlo de forma... O sea, ¿por qué no ponerle una temporalidad a este tipo de decisiones? O una revisión, quítate la temporalidad, una revisión. El tema de la revisión me parece que eso lo tenemos que incorporar, el asunto de la revisión, sobre todo porque sabemos que el mismo sistema no tiene todas las condiciones, pero también cuando estamos hablando de corrupción también estamos hablando de un juez corrupto que inhabilite a alguien sin tener la certeza o por decreto o porque alguien se lo pidió. O sea, estamos hablando de todas las esferas de gobierno, no únicamente, y de los poderes. ¿Son los mismos delitos que a nivel del Senado? Cometer desacato, sí. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, utilización indebida de información, desvío de recursos públicos y cohecho. Así es. Son los mismos. Son los mismos. Pero te digo, en todas las vías, para empresarios, para ciudadanos, para servicios públicos. En todas las esferas, todas las áreas. No, es una ley
que aplica a todo el mundo que en el uso de sus funciones, que en sus funciones participe o sepa de un acto de corrupción y sea omiso, ¿no? En lo que está en su trabajo. Lucía, ¿es constitucional? ¿Crees que sea constitucional una iniciativa de este tipo? Sí, creo que es excesivo. Ya te comentaba, la inhabilitación ya existe como una figura legal en el propio Código Penal del Estado de Jalisco para algunos delitos. Aquí lo que decíamos principalmente es si de verdad se va a castigar el delito, ¿no? Lo que te decía, la fórmula corrupción-impunidad. Si yo sé que voy a cometer un hecho de corrupción, pero que finalmente no voy a ser sancionado, no va a ser procesado, no va a haber una sentencia, pues la verdad es que se van a seguir cometiendo hechos de corrupción. Lo que yo te comentaba era que vayamos más allá, ¿no? Más bien a deshabilitar los mecanismos que nos permiten el acceso a la corrupción, ¿no? Adjudicaciones. Exactamente, sí. Mejor sentarnos, hacer un buen análisis y crear un modelo de adquisiciones, ¿no? Que en realidad tenga los candados suficientes para que no pueda haber participantes de hechos de corrupción. Yo le comentaba a Enrique, ¿no? Bien que se realice la parte de la legislación, realmente les corresponde a ellos como diputados. Sin embargo, yo creo que las medidas deben de ser integrales. Además de establecerse determinados sanciones, que te digo, ya el propio Código Penal las establece, pues ir más allá, la deshabilitación de esos mecanismos que principalmente ahorita tenemos detectado en adquisiciones, licitaciones y compras. Ahora, esta reforma va a pegar a otras, va a pegar a otras leyes, ¿no? Pega al Código Penal, pega a la Ley de Responsabilidades, pega a la Ley de Compras Gubernamentales, a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones y a la propia Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal. Quiere decir que se va a hacer todo un paquete de reformas, particularmente esas leyes. Hay otro tema que tiene que ver con la prisión preventiva que se aprobó a nivel nacional. No sé si se va a discutir en Jalisco, ya pasó, ya se aprobó. No, todavía no se aprueba, está todavía en discusión. Porque viene el catálogo de corrupción y también me parece que puede haber ahí algunos problemas, Lucía, en su aplicación. Sí, porque claro. Con los problemas que tenemos del Ministerio Público, que llegue con indicios y que llegue ante el juez, pues el juez tiene que dar la prisión preventiva. Ya en realidad quien manda ahí es el Ministerio Público y no tanto el juez. Lucía, si quieres... Iba contra del debido proceso, ¿no? Va en contra del debido. Entonces estamos llegando a un momento en el que de por vida, perpetua, Exacto. prisión preventiva, tal, ¿no? Y mira, ¿sabes qué, Enrique? ¿Quién sufre en ese sistema? Exacto. Los menos beneficiados, exacto. Y fíjate, también esta idea de ir ampliando el catálogo de la prisión preventiva, ¿no? La idea era no tener prisión preventiva, ¿no? Y sin al menos que algunos casos, ¿no? Sí, o sea, digo, la propia fuga, Constitución ¿no? ya lo establecía, ¿no? Sin embargo, cada vez estamos incrementando más delitos a la prisión preventiva. De justicia penal y ¿no? Y del propio instrumentos internacionales a los que México es parte, ¿no? Entonces te digo, también esa medida populista que nos venden de ir incrementando, pues entonces hubiera quedado el sistema tradicional, así de sencillo, sí, ¿no? Nada más, el asunto es que todo el mundo le está echando la culpa al nuevo sistema. Nosotros creemos en la discusión que tuvimos... Todo el mundo no, ¿eh? No. Yo no le he echado la culpa al nuevo sistema. Yo tampoco. Digo, todo el mundo dices... me refiero, hay una generalidad afuera, incluso de los mismos gobernantes. Estoy hablando... Y medios y todo, claro. Que parece que el nuevo sistema tiene patitas, deditos, y es el que hace las cosas. Y le están echando la culpa a eso, bueno. Mira, yo creo que en este país le hemos puesto tantos candados, por ejemplo, las licitaciones. Ha sido tan complicado hacer una serie de compras. A veces es muy difícil hacer o sea, hemos complicado tanto los esquemas que algunos le han encontrado como el camino para tomar las decisiones de manera inadecuada, y estos son casos de corrupción, para favorecer a particulares o para favorecer con dinero funcionarios. Tenemos que tomar medidas extremas, urgentes, de sanciones que inhiban la corrupción. Por eso esta iniciativa se va a discutir, ya a nivel federal ya se aprobó, se va a discutir, vamos a ver qué mecanismos ponemos para que ningún inocente esté en la cárcel o esté inhabilitado. O sea, tenemos que buscar ese mecanismo que nos permita presumir la inocencia, que podamos tener la certeza cuando se inhabilite a alguien, que los procesos no sean sumarios y que no se hagan en los medios de comunicación, sino que exista todo un proceso que ayude a que la persona, incluso sin tocar la cárcel, esté inhabilitada. Antes de despedirnos, Enrique, quítenle también responsabilidades al fiscal anticorrupción. Que el fiscal pueda meterse solo en los casos importantes, no a todos los problemas entre funcionarios públicos. Esa parte lo trabajamos ya con ellos. Con el Comité de Participación. El comité
había habido algunos errores, se rectificaron, pero y ya no estamos entrando en eso. Pero Es decir, sí es una prioridad de esta legislatura. Pero todavía quedan algunos delitos que, por ejemplo, desaparición forzada de personas, tortura y otro que se me va, que no son que de no corrupción. forma parte realmente está en el capítulo de hechos de corrupción, pero en realidad no son hechos de corrupción, para que y el tendríamos fiscal que pueda meterse en estos casos gordos y no estar en que le quita asuntos capacidades menores, de investigación por estar atendiendo este tipo de delitos. Lucía Almaraz, Enrique Velázquez, gracias. Hombre, al Después contrario, nos han acompañado. Muchas Vamos gracias. al corte y al regreso hablamos de justicia abierta. 9 de la mañana con 49 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros, por tus mensajes. Ahorita le damos lectura, pero cada martes vamos a tener una sección que se llama Justicia Abierta, porque al final las decisiones de los tribunales inciden en la vida cotidiana de las personas, y hoy comenzamos con Manuel Ayala. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Buenos días, a tus órdenes. Adelante. Muchas gracias. Mira, pues hoy te quiero hablar del fenómeno de la migración. Todos sabemos que Jalisco está entre los 3 estados que más extranjeros recibe, tanto en calidad de migrantes o en tránsito hacia otros países, ¿no? El 15 de enero de este año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 4 de la Ley de Protección y Atención a los Migrantes del Estado de Jalisco, el cual establecía que los migrantes deberían cumplir con la obligación de mostrar la documentación que acreditara su identidad, además de proporcionar la información y datos personales que les fueran solicitados por las autoridades locales. A propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de manera unánime, el Pleno de la Corte consideró que el Congreso de Jalisco carece de facultades para legislar estableciendo restricciones en materia de ingreso, salida, tránsito y estancia de extranjeros. Esto en el territorio nacional, por lo que determinaron que dicha disposición era inconstitucional. Lo anterior, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se declaró la invalidez de ese artículo que les comento. Esta ley está en vigor en Jalisco a partir del 17 de noviembre de 2016. ¿Y por qué la declaró inconstitucional la Corte? Pues porque hizo un contraste con el artículo 124 de la Constitución Federal, donde se establece claramente que la cuestión migratoria y los fenómenos migratorios deben y pueden ser regulados nada más por la Federación. Entonces, esta sentencia tiene una incidencia directa en los derechos humanos de los extranjeros que transitan o migran aquí en el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque evita su criminalización y establece los límites de las facultades de los estados, en este caso Jalisco, para verificar sus estatus migratorios, en el sentido de que eso solo le corresponde a las autoridades federales. Hasta aquí mi comentario el día de hoy, Enrique. Manuel, un abrazo y después problematizamos el tema. Gracias. Hasta luego, bye. Justicia Abierta con Manuel Reyes, también estará Jorge Torres y otros abogados que se quieran involucrar, porque es importante entender cómo el derecho impacta en nuestras vidas, y también la actuación de los tribunales, de los ministerios públicos. Le tenemos que quitar ese velo de oscuridad y opacidad que hay en los procesos judiciales para que también tú te puedas defender mejor frente a abusos de las autoridades. Bueno, muchos mensajes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Norma nos dice, es curioso escuchar a un líder sindical padillista sancionar la corrupción, y sobre todo cuando se vendieron MC porque él no hubiera ganado, ya había aprobado por el PRD y no pudo llegar a la marca MC. Corrección, no es el Partido de la Revolución Democrática, el autocorrector hizo las dagas. Bueno, siempre el autocorrector es así. Alfredo nos dice, saludos Tusein, acabo de leer en la prensa que el gobernador Alfaro le ha aventado la policía a vecinos de Huentitán que se manifestaron en contra de la construcción de la Arena Guadalajara. A ver si pronto puedes invitar a algunos de ellos a tu programa para que nos cuenten cómo van sus procesos legales. Me interesa porque yo también me opongo a la construcción de ese centro de espectáculos y a la tala de árboles. Por cierto, me gustan los programas en que invitas a Eduardo González y Jorge Rocha. Gracias, yo también disfruto mucho de sus colaboraciones. Vamos a buscar a la gente de Huentitán que llevan muchos años en lucha contra algunos proyectos que se han hecho precisamente en sus entornos urbanos, y con gusto, Alfredo, espero mañana poder tener ya una opinión de ellos en la materia, pero esta misma semana desahogamos el tema. Gracias. Fernando Gabriel, anuncian con bombo y platillo la semana de vacunación antirrábica y el titular anunciando que será un programa a nivel mundial, pero llamas a los números telefónicos que proporcionó la dependencia y las personas que te contestan no saben decir exactamente
¿A qué punto llevar a vacunar a tu mascota? De dar pena. Fernando, si nos dice exactamente cuál es el municipio, supongo que tiene que ver con a nivel municipal, para hacerle la aclaración al alcalde y que sepa lo que está sucediendo en torno al tema. Mike, buenos días, Enrique. No sabes cómo va la regularización de Uber ante CEMOV. Gracias. No tenemos información en este momento, Mike, pero en unos momentos más le escribo a la gente de transporte para que nos den el corte. Nos dice terminación 9201, mi nombre es Jesús, fui subcomandante de la policía de Tlajomulco, me corrieron de la corporación por el examen de confianza hace 2 años, gané el caso y ya no me reinstalan al trabajo, 40 años y nadie me da trabajo. Fíjate, este es un muy buen comentario que tiene que ver precisamente con procesos que se realizan, donde muchas personas pueden quedar estigmatizadas y luego de eso es imposible reinsertarse de forma adecuada y conveniente a la vida laboral. Son asuntos que tenemos que discutir y desde mi punto de vista a veces las ansias, porque es cierto que México es un país en donde su clase política y su clase empresarial tienen muchos visos de corrupción y participan en muchos actos de corrupción, que eso no nos ciegue al pensar que este tipo de penas, este tipo de procedimientos son la panacea, cuando sabemos que muchas veces si eres poderoso, si tienes palancas, si tienes influencias, no enfrentas a la justicia en las mismas condiciones que lo puede enfrentar otra persona. Entonces me parece que es un comentario muy atinado. Muchas gracias. Hugo Guevara, muy buen día. Del tema que hablan, ¿cómo que eso le importa a Carlos Slim, a Peña Nieto, a Emilio, al dueño de la ley? Por ellos hay que hacer las leyes. Bueno, pues sí. Gracias, Manuel Alejandro. Buen día, Enrique. ¿Te permitiría que alguien trabaje en tu casa y roba y vuelva a trabajar en tu casa? Es justo el castigo de por vida. Solo así podrá disminuir la corrupción. Ojo, no se acabará, pero bajará. Yo la verdad es que no lo creo. Si uno, Manuel, hace un ejercicio de comparación de legislaciones a nivel internacional, te vas a dar cuenta que los países con legislaciones supuestamente menos severas son los países que tienen menos índices de inseguridad y que tienen mayor porcentaje o probabilidad de poder reinsertar a gente en sus comunidades. De por vida que tiene que ser un asunto muy, 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 muy grave y estaría más de acuerdo en que hubiera un proceso de revisión, que hubiera un grupo especializado que pudiera revisar a tal funcionario público, porque también, Manuel, se pueden inventar, porque ahorita estamos hablando de que la justicia sea perfecta y llega y lo paga quien realmente lo merece, pero te pueden inventar a ti, Manuel, cualquier cosa mañana porque le fuiste incómodo a una persona y de por vida estás inhabilitado de estar en la función pública o estás señalado y estigmatizado por un caso que te inventaron. Hay que tener cuidado con estas figuras perpetuas. Félix Caballero, si la inhabilitación se trata de pérdida de confianza, no habría diputados, senadores, gobernador ni presidente. Bueno, eso también es cierto, Félix, gracias. Jorge, AMLO, el cachorro de Salinas, antes se favorecía a Televisa, ahora a Carso. Muchas leyes, una más, muerte civil, gran problema, no se aplica la ley, coincido contigo. Jorge, Enrique, saludos. Estuvo mal que le pidiera una disculpa a España, ya que el contexto político era muy diferente hace 500 años. Lo que estuvo bien fue que se disculpe el Vaticano, ya que su ambición y la Inquisición y pederastia lastimaron, laceraron, saquearon a México y a su gente. Perdón, político, muchas gracias por tu comentario. Nos dice Opanecatl, buen día, mi opinión es que deberías castigar con multas más fuertes económicas y ir a la cárcel. Otra vez hay que hacer la diferencia entre la parte penal y la parte administrativa, que son dos elementos distintos. Carlos González, ¿qué tal? Buen día. ¿Es posible que la prensa hagan lo que el presidente quiere? Él pone y quita los temas haciendo este tipo de cosas como la Carta de España. ¿Cómo gustaría que un día nadie fuera a la rueda de prensa mañanera, la prensa fuera la que marcara y obligara a hablar de los temas que realmente le importan al país, como la seguridad, el campo, el desempleo, pero sigan jugando el jueguito del presidente? Es jugar de hacer una mañanera e ir a escuchar los cuentos del tío Gamborín. Creo que la prensa y en general la opinión pública, y eso incluso de eso escribí mi artículo en El Informador el domingo, tenemos un poquito que zafarnos de esa dinámica, porque en muchas ocasiones nos vemos abocados y también por presión de redes sociales, de gente que te pregunta,
abocados a discutir cosas que realmente no tienen importancia. Alfonso, buen día, presidente Enrique. Qué reconfortante escuchar a Eduardo González y a tu persona analizar la petición del presidente, ya que Guillermo Velasco y Pablo Latapí, con su pseudoanálisis del caso, lo único que demuestran es su fobia exacerbada contra el Ejecutivo. Gracias. Aquí tratamos siempre de que el análisis sea sin filias, sin fobias, tratar de trascender a la persona del presidente, porque a veces en este país me percato que es un referéndum, un plebiscito constante sobre la figura de López Obrador. No es lo importante es analizar las políticas públicas, las decisiones concretas, los recursos económicos, el presupuesto y las acciones. De filias y fobias, pues no. Eduardo Magdaleno, no es la primera vez que un líder o mandatario exige disculpas a otro país por atrocidades. No sé por qué se sorprenden, no es el primer líder, coincido. Gracias por tu comentario. Julio Andrade, que nos manda un video. Buenos días, AMLO. Este tipo de hechos que hace AMLO son muestra que solo quiere llamar la atención. Te envío este comentario y recuento lo de la era Hugo Chávez. Muchas gracias. Guadalupe Moreno, Enrique, tu amiga Lupita, creo que está... Orate el presidente y que se cambie el apellido ya que es español. Loco, no sé quién lo asesore, pero no me representa, está mal. Bueno, hay de todo. Decimos que son temas que no son importantes, pero dividen y generan más conversación que los temas que son claves, como la reforma educativa, los desaparecidos, la situación económica, la situación de Pemex. Nos vamos, retomamos conversación con mucho gusto a partir de las 6 de la tarde, la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Escúchanos, ahí vamos a hacer el análisis de los temas del día. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos al ratito.